Tú, Claudia, que te llamas Di Girolamo, tú tienes fama, no sé si tienes fama, pero de súper italiana. Ah, ¿sí? Y sí, po. Y tu papá tiene mucho acento. ¿A qué edad llegó a Chile? Mi padre ¿O llegó se a hace Chile. el italiano? No. A pesar de tener la nacionalidad, no ha podido deshacerse de su acento italiano. Ellos llegaron cuando mi padre tenía 18 años, a Valparaíso en un barco, escapando del término de la guerra, no sé qué año, hace mucho tiempo. Y se instalaron en realidad ellos iban a Argentina y algo pasó como que no había cupo, ponte tú, y siguieron a Chile. Y acá se instalaron y es súper bonito porque entre todas las pocas cosas que traían de la guerra en el barco, lleno de inmigrantes, etcétera, traían el piccolo teatrino, que era durante la guerra, el nono, mi abuelo, hacía funciones de marionetas. Eran marionetas, ponte tú, Hamlet, hacían Shakespeare clásico, y se los narraban en un piccolo teatrino, que era una caja pintada, preciosa, con estas marionetas, que mi nonna le hacía los vestuarios, las coronas, etcétera. Y la familia entera participaba de eso, y a los niños de la cuadra, en las tardes les hacían teatro mientras caían las bombas en Roma. Y venían con el piccolo teatrino a Chile. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuántos? El nono, la nona, Giulio, Elvira, Paolo, el mayor, Vittorio, el segundo, y Claudio, el tercero, mi padre, el menor. ¿Cuántos quedan? Vittorio y Claudio. Y los nonos ya no están, Paolo murió hace muy poco. Murió viejito. Sí, pues somos longevos, todos. Así que tenemos para rato. Sí, po. Qué agotador. Amarrar la pata a la mesa. Oye, ¿y por qué salieron tan artistas? ¿Tu papá, el abuelo también era, o la nona? ¿Por qué todos artistas? Porque tu papá es como renacentista, hace de Sí, todo. sí. Yo pienso que, mira, el abuelo de mi padre, el padre del nono, sí, el padre del nono, quería ser actor muy pequeño, cuando era muy chico, y como a los 15 años se escapó de la casa, siguiendo a la compañía de la Duce. ¿Te acuerdas de esa? Sí, po. Sí, pues, y ahí empezó haciendo cualquier cosa y terminó siendo actor. De hecho, tengo una foto hermosa, pucha, podría haberla mostrado, de él con la compañía, una foto como sepia, así, muy antigua. Y yo creo que de ahí venimos todos medios artistas y con esa inquietud sensible por lo que ocurre, por lo que queremos decir, contar historias, etcétera. Pero tu papá con tu mamá no se conocieron en un contexto artístico, más bien No, social, ¿o no? claro, mi Hasta papá donde con mi yo... mamá se conocieron en la población San Manuel. ah, el año no lo recuerdo, no tengo idea, pero cuando mi padre, junto con una academia que tenían los de Girolamos de arte, en donde iban todas las señoras bastante adineradas de Santiago, jóvenes, a estudiar arte. Y al mismo tiempo mi padre trabajaba como maestro pintor de brocha gorda, junto a Mariano Puga en la población San Miguel, y mi madre era asistente social trabajando en esa población San Miguel, una población marginal, pobrísima. Imagínate los años, pucha, no lo sé, pero muchísimos años atrás. Los 50, pues. Los 50 tiene que haber sido. Claro, claro. Y ahí se conocieron, se enamoraron, y mi padre andaba, imagínate, en una moto, este italiano buen mozo, guapísimo en una moto. Y mi madre lo vio, dice ella, que lo vio y dice, ese hombre va a ser mío.
dijo así. No Mentira. sé si así, pero lo vio y como, ¡pum!, flechazo al tiro. Pero tu mami era mayor que él, 7 años mayor. que en esa Sí. época yo me imagino que no era menor ese ser mayor. No, pues no era menor y tampoco era menor enamorarse de un artista, un joven que andaba en moto, que tenía esta academia de arte. Mi mamá venía de una familia muy conservadora. eh, entonces, yo creo que las únicas que como que aceptaron a mi padre fue su madre, la abuela Anita, y sus hermanas, porque obviamente se enamoraron inmediatamente de mi padre, de Claudio. Porque la tía Fina, Josefina, le decía a mi mamá, no, le decía a su mamá, le dijo, esos son los hombres de los que una se enamora, mamá. Estos que no están en un esquema, que no están en un rol definido en la sociedad, sino que son busquillas, que andan como maestros chasquilla, pues buscando, investigando, estudiando. Claudia, y también era un contexto, esta cosa de trabajo social en la población, tenía un contexto católico también. Mis padres son muy católicos, ambos, súper, súper, súper católicos, de los buenos, digo yo. Sí, pues obvio. Claro, junto a Mariano Puga, una gran convicción social, un gran compromiso social, humano, humanitario. Mi madre es una gran defensora de los derechos humanos, trabajó en la vicaría desde sus inicios hasta el final, haciendo un registro maravilloso y muy, muy potente y fuerte y útil de testimonios de familiares detenidos desaparecidos, torturas, muertes, etcétera. Un trabajo que le llevaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, prácticamente todo el día. Nosotros la íbamos a ver a la vicaría muy seguido, como la hora de almuerzo, y la veíamos como hormiguita trabajando con su máquina de escribir, haciendo estos registros. Cuando llegaba a la casa venía llena de papeles, como manuscritas, de personas que narraban, ¿no es cierto?, su testimonio, y ella se sentaba en un pisito chico, ponía la máquina de escribir sobre la cama matrimonial, al lado el alto de papeles de testimonio, y empezaba, chaca, 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 de nuevo, en la casa. Entonces fue un trabajo como incansable, realmente el dejar registro de lo que estaba ocurriendo era fundamental para ella, fundamental. Eso es bien parecido a lo que tú haces cuando haces tus obras, que son siempre registro de algo que te está pasando en esa cabeza extraña que tienes. Perdón. Eh, en- sí, a mí me obsesiona mucho. Yo descubrí, pienso, entre contigo, tu enseñanza cuando hicimos el primer trabajo juntos, El vicio absurdo. Aprendí no solo de tu disciplina, de tu rigor, de tu delicadeza, al comenzar a narrar la vida de esta mujer, de la Virginia Woolf, que aparentemente era muy lejana a uno, pero finalmente resultó ser una fémina muy, muy, muy enorme, con la cual uno se podía identificar fácilmente. El texto, además de Baeza, era absolutamente desgarrador, hermoso, y ese lado B de las cosas, ¿no es cierto? Como el lado B de la Virginia Woolf, gran novelista, exitosa novelista, feminista, ese lado B, ese drama, esa vida que se iba como deshaciendo a tal punto que ya no pudo más y caminó hacia el río con piedras en los bolsillos y se deja llevar por la corriente. Desde esa ocasión y después con el seminario de dirección con Alfredo Castro en el Teatro La Memoria, creo que me di cuenta y me empecé a enfocar en lo que a mí realmente me gusta mucho,
y es instalar las obras en su política. Y en su política no quiere decir que sea de izquierda o de derecha. La política la instala el contexto en que viven estas mujeres. Eh, por ejemplo, empecé a descubrir que me gustaba hablar en tanto a la dictadura, me gustaba hablar de las personas que estaban deambulando por el río entre vivos y muertos, cada uno de ellos, tratando de entender qué les había ocurrido. No es la víctima revelándose al destino, es la víctima visitando el lugar de la muerte una y otra vez obsesivamente para entender qué ocurrió, por qué me ocurrió esto a mí. Al mismo tiempo que en Villa Grimaldi, los testimonios o los libros de la flaca Alejandra y de Alú Arce también me conmovieron muchísimo. Entiendo que fueron traidoras, quiero saber por qué traicionaron. Eso es lo que me inquieta a mí. La capacidad de la naturaleza humana, la capacidad de ángulos, de matices, de blancos, de negros, de grises, de infinitos colores, de cómo uno ve las cosas. Quiero narrar desde otro punto, no del punto de vista de la víctima. Creo que de alguna manera siento que todos tenemos algo que decir y estamos todos de acuerdo en algo, ¿verdad? Vivimos una atrocidad, en el estallido la violencia fue horrible, no fueron capaces de leer exactamente lo que ocurría en el estallido, etc. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el otro lado de eso? ¿Por qué no saben leer? ¿En qué piensan los que no saben leer? ¿Qué ven los que no saben leer lo que ocurre? Ese es el mundo que a mí me interesa, para entender dónde vivo también. Mi pregunta es, no para que la contestemos, ¿cómo llegaste a ese interés? Tú alcanzaste siendo adolescente la época de Allende, ¿tu familia estaba comprometida, participaba en el gobierno de la Unidad Popular? ¿Eran adherentes? Sí, pues bueno, mi padre en esa época no podía votar, pero mi madre sí votó por el presidente Salvador Allende. Mi nona, el nono que estaban vivos, también eran allendistas. Al final, yo me acuerdo que al final de la Unidad Popular, cuando empezó todo como a enrarecerse, la nonna, muy furiosa, me dijo un día, si yo fuera donde el presidente le diría quiénes son exactamente sus traidores. Tenía como un panorama tan claro, tan políticamente era como un mapa para ella, totalmente claro. Y nosotros participamos como estudiantes en trabajos voluntarios, sin estar en un partido político, por lo tanto, claro, éramos como los últimos de la micro, los últimos que viajaban a la fábrica o donde fuera que te enviaran. Almorzábamos, me acuerdo, con algunas compañeras de colegio en la UNTA en esa época, porque la efervescencia juvenil, el compromiso de los jóvenes, era tan contagiador, uno se contagiaba de esa efervescencia y muy pequeño uno tenía una conciencia política, uno tenía un rol que cumplir como joven, como muy joven en esa instancia. Y eso producía una enorme responsabilidad y producía una sensación de madurez y de importancia. Yo importo, al presidente yo le importo. Él me quiere activa en su gobierno, con conciencia y tratando de llevar a cabo un proyecto social notable. Y así me sentía yo, como parte de algo maravilloso, de un sueño. Me sorprende mucho ese cuento de la nona con esa capacidad de ver, porque al mismo tiempo ese cuento que tú alguna vez me contaste que siempre he querido, me hubiera gustado vivir esa experiencia que tiene que ver con la polenta arriba de la mesa. ¿Cómo era eso? Sí. Porque la nona era la mejor cocinera del mundo, no ha habido ni habrá otra como ella. Y todo lo que hacía en la cocina, que era su
su territorio, había que prácticamente como golpear, permiso, permiso, non toque questo, non toque questo, ecco. Y todo lo que te daba era maravilloso. Ahí, por ejemplo, ella nos hacía la merienda para el colegio y nos daba, yo nunca había visto una cosa así, sándwich de, de marraqueta con pescado frito en la mañana. El zapallone, que era un huevo con azúcar, así, con leche, café de la cafetera, y tenía ese ritual, tenían ellos ese ritual de la mesa, de la cocina, de madera, se reunía la familia entera y ella hacía una gran olla de polenta que tenía al lado carnes de todos tipos en otra olla. Entonces llegaba un minuto en que la nona figuraba con la olla enorme y la daba vuelta arriba de la mesa del comedor, literalmente, la expandía y hirviendo, y después tiraba, entonces de a poco, las carnes que iban desde salchichas, choripanes, carnes de cerdo, carne de vacuno, pollo, etcétera, y las ponía así. Entonces, cada uno con una cuchara y una servilleta empezaba a atacar la polenta para ver quién comía y agarraba más carne. Esa era la competencia. Qué Y era buena. muy, muy entretenido, muy maravilloso. A ella le gustaba ser abuela. Sí, pues, mucho. La nona era una mujer que, ay, no sé cómo explicarte, esas, esas mujeres enormes, volcánicas, así como enorme, era maravilloso posarse en sus pechugas, era cálida, cariñosa, se daba tiempo para cada cosa, para abrazarte, para tenerte, para exigirte, para retarte, para irse, cuando uno se iba a dormir con ella, por ejemplo, porque el nono, no sé, andaba pintando en provincia, en Villarrica o en Linares, donde hizo muchos trabajos hermosos en algunas iglesias, uno la iba a acompañar a ella y era maravilloso porque uno se sentía realmente con una guerrera al lado. Te planchaba la cama antes de dormir, de acostarte, se acostaba ella con un cuchillo debajo de la almohada y te decía, non ti preoccupare, non entra nessuno, qui non entra nessuno. Entonces uno sentía que cualquier cosa, la nona iba a correr como y nadie te iba a hacer daño. Entonces era maravillosa. Claudia, ¿tú te reconoces? Porque tú eres abuela, abuelísima. Sí, un poco, sí. O sea, no ando con el cuchillo, pero sí con la cortapluma. Eres de Por si, corta pluma. sí, por si pasa cualquier cosa. Oye, ¿y esta familia tan particular, cómo vivió el golpe de Estado? Tu Eh, padre, ustedes, los hijos. sí, me acuerdo perfecto de ese día nefasto. Partimos al colegio muy temprano. Teníamos, me acuerdo, reunión del centro de alumnas. Yo estudiaba en un colegio católico, las Teresianas, en donde el 50% de las alumnas era becada. Entonces tuve siempre compañeras de todos los puntos de Chile y de todos los puntos de Santiago, de distintas poblaciones, etcétera. Y ese día teníamos asamblea y llegamos muy temprano y estábamos en la asamblea y de pronto vivíamos, el colegio mío quedaba muy cerca en Isabel la Católica con Tomás Moro, entonces estaba muy cerca de la casa del presidente. Y vimos el helicóptero pasar del presidente hacia la Moneda, sin saber mucho qué ocurría. Eh, Fue súper extraño, la verdad. Y llega de repente mi padre en el jeep que tenía destartalado a buscarnos, a mi hermana y a mí, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos, pasamos en Manquehue en esa época existía una población, una toma que se llamaba la Ho Chi Minh, eh, y pasamos por la población y nos cerraron el paso a los pobladores y las pobladoras, nos cerraron el paso. Tuvimos que dar otra vuelta y ahí como no entendiendo todavía qué ocurría, y llegamos a la casa, prendimos la radio y comenzó la locura.
el descalabro. Eh, fue, fue, fue muy extraño para mí porque francamente era como estar escuchando un programa como de radio, ficción, como de Hitchcock, como de Orson Welles, como esto no está pasando, no, esto no está pasando porque esto no puede pasar, porque no se hace esto, porque en democracia esto no puede, o sea, no se puede, no, nunca me cupo en la cabeza que hubiera ocurrido algo así. Empezamos a escuchar los bandos, escuchamos el último discurso del presidente, totalmente conmocionado, y comenzó el bombardeo, y, y todos los días, todos los santos días, desde ese día hasta el último día en dictadura, nunca dejé de tener conciencia, de despertarme en la mañana al colegio y después a la universidad, con la conciencia de que estábamos viviendo una pesadilla. Ese era el nudo que uno tenía en la guata, y el dolor de cabeza, y la angustia de las mandíbulas, durante 17 años, 18 años, en un estado como de shock, como, eh, como sin futuro, sin progreso. No había razón para dar ni un paso hacia adelante, salvo luchar desde donde fuera para tratar de dar vuelta a la tortilla, de que esto cambiara. Oh, bueno, una pesadilla. Claudi, y, y tú en ese momento de pesadilla ya tenías elegida tu carrera profesional Sí, ya sabías que ibas a ser actriz. sí. Siempre supe que quería estudiar actuación, y postulé al mismo tiempo a arqueología, antropología y arqueología, quedé, pero mi primera opción siempre fue teatro. La católica estaba cerrada, era todo un poco confuso. Postulé a la Chile, di el examen y quedé. Y fue un trayecto irregular también para mí, la universidad, actuación, periodo extraño, en dictadura, Sí, pues. con mucho miedo dentro del curso, con muchas sospechas, eh, mucho sapo de la DINA o de donde fuera, mucha inseguridad, como, también como la revisión de algunos textos. Hay textos que no se podían hacer, textos de teatro chileno, todo muy borroso. Tengo como una etapa Mm. borrosa y no agradable de mi vida. ¿Y qué compañera o compañero recuerdas con especial Ah, cariño? ¿Alguno que sigas haciendo teatro? sí, pues la Rosita Ramírez, la Roxana Campos, la Mari Carmen Arrigorriaga, Ah, ¿eran sí, de tu generación? sí, de mi generación. Eh, Max Corbalán, oh, tantos, Rolando Ah, Valenzuela, Miguel Ángel Bravo, Pepe Sosa en algunos cursos porque repetía siempre. Era muy divertido, el Pepe Sosa. pero ¿cómo va a No, repetir si era tan bueno? ¿O es tan bueno? no, pero en ramos que uno decía, ¿por qué estamos haciendo este ramo? Que era como aspectos técnicos. Entonces, un profe con un cuaderno como esos chiquititos de colegio y pasaba aspectos técnicos. No me preguntes lo que era porque ni siquiera me acuerdo de lo que era. Y Pepe Sosa, mira, exquisito, realmente maravilloso. ¿Y qué trabajo tuviste que hacer qué personaje hiciste en algún examen? ¿Te acuerdas? ¿Qué obras Eh, hacían? hicimos el que recuerdo como algo que a mí me cambió, realmente aprendí, fue un semestre que tuvimos a Liliana Ross como profesora de actuación, que para mí siempre fue una maestra, una mujer de una agilidad mental notable, un sentido del humor maravilloso, exigente, guapa, entraba a la escuela como con un tranco así enorme,
con un maletín, me acuerdo, y fue sorprendente porque el trabajo fue La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Y entre lo interesante que ella proponía fue una audición para los personajes. Entonces nos hizo estudiar mucho a García Lorca, leer prácticamente toda su obra, su poesía, justificar con una exposición por qué uno quería ser tal personaje, hacer una improvisación del personaje, o sea, realmente una audición potente. Y había que luchar por lo que tú querías. Y con otra actriz que quería el mismo personaje. Fue una estructura súper especial y terminamos haciendo un montaje muy hermoso. La escuela de teatro tiene una escalera así enorme que sube hacia los lados con los mangos así como hacia los lados, y de ahí bajaban estas mujeres de negro, negro absoluto, a una mesa. Y ahí se instalaba en la escuela abierta, no había escenario, había un par de luces, pero era un montaje austero, a sangre y pura actuación. Y era hermoso, hermoso, hermoso. Y ¿Y qué eso hiciste tú? a Martirio, la que tenía una joroba, que era un poquito intensa. ¡Qué Amaba, gracioso! amaba a Martirio yo. ¿Y estaba ahí también estaba la Rosita Ramírez? Estaba la Rosita Ramírez, estaba Alma, Alma estaba Bolívar. Alma Bolívar. Ay, ¿por qué los nombres a uno se le van? Todas, por La Roca, la Roxana, ¡Qué gracioso! todas, pues, todas de negro, bien intensas. ¿Y antes de la escuela tú habías hecho algo escénico? ¿Antes de entrar? En el colegio yo me acuerdo que tenía eh, estas monjas teresianas que andaban de civil, que eran bastante revolucionarias. eh, de hecho, la directora era como allendista, tenían una percepción del arte distinto como para la época, una aceptación maravillosa. Entonces, yo escribía algunas cosas y dirigía y actuaba junto a mis compañeras y hacíamos esas obras que uno hace, medias adolescentes, ¿no es cierto?, medio poéticas, abstractas, y, y me seguían, como que había una percepción del arte, había una necesidad, teníamos una profe de arte, de pintura y eso, también súper chora, hicimos exposiciones, eh, había taller de música, era bien artístico todo. Entonces había un espacio para realizar algunos sueños. ¡Qué bonito! ¿Y tu papá, antes de entrar a la escuela, te compartía su experiencia teatral? ¿Te llevaba alguna, o todavía no estaba Sí, pues, metido con...? siempre el ictus era como nuestra casa, no solo a mí, a todos mis hermanos. Lo conocimos muy de cerca, desde muy chicos, el teatro. Conocíamos cada rincón del teatro. Y lo que más me fascinaba era sentarme, claro, sentarme en la butaca, el olor, primero, el olor de ese lugar. Era entrar en un mundo nuevo y siempre distinto. Y sentarme en la butaca y ver a mi padre como construir el mismo, ¿no es cierto?, martillando la escenografía, todo ese oficio artesanal de obrero del teatro, que es fascinante. Como, ponte tú, enganchaban una cañería y no me acuerdo en qué escenografía, pero había un lavamano y salía agua, y decía, no puede ser, sale agua en el escenario. Y habían hecho una conexión al baño, no sé para dónde. Y después prendían las luces y los actores, la Delfita, Nisim, Salcedo, el Pato Contreras, Celedón, eh, tantos que trabajaron ahí. Hicieron la Mónica Echeverría, hicieron teatro infantil en la tarde, obras maravillosas, 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 que nosotros íbamos a todas las funciones, todas las funciones. El gallo Kikirico, ponte tú, y cantaban, y se disfrazaban de gallo, llenos de colores. Era una fiesta ir a ese teatro, y después todo cambiaba, y venían estas obras más
más cototas, más densa, con mucho humor, pero que uno salía como un poquito tiritón, así como nos acordábamos de lo que estábamos viviendo y dónde estábamos. Yo me acuerdo, Claudia, de haberte visto cuando yo estudiaba psicología en el pedagógico, que se hizo un escenario con las mesas del casino y tú, bella como nadie, con un overol, en una obra que llegaban así como a la hora del almuerzo y la hacían una cosa como bien puntúa y en el pedagógico. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Eso era Loyola Loyola, yo creo, con el Pepe, ¿cómo se llama? El Pepe que trabajaba con Radrigán, eh, Herrera. el Pepe Herrera. Claro, y era una obra de este Loyola, de la cueca, ¿Mm? que siempre salía trasquilado, como el pueblo chileno en la historia de Chile, y por cierto en dictadura. Era un poco eso, era un teatro más bien universitario, experimental, eh, eso. ¿Y era un grupo? ¿O era, Era un se grupo, a mí juntaron me para ese convocaron proyecto? a mí me convocaron a ese grupo como a reemplazar a alguien para esa obra. Mira. ¿Y cuáles fueron las primeras experiencias teatrales saliendo de la escuela que tú recuerdes? ¿Esa es una o estabas en la escuela en ese momento? Yo creo. No, yo en la escuela recuerdo que congelé, no sé si un año, un semestre, pero harto tiempo, porque Enrique Neusvander, no sé, yo creo que las personas que están escuchando quizás no tienen idea quién era Enrique Neusvander, pero fue un hombre muy importante en el teatro chileno, mimo, maestro del Teatro del Silencio, eh, que me convocó en esa época también a reemplazar a una actriz que creo que cayó al exilio, eh, una obra que se llamaba Educación Seximental, bien antigua, que yo ya había visto en el Teatro Petropol, que quedaba hoy día en Villavicencio, frente a la entrada del estacionamiento del GAM. Ese era el Teatro Petropol, en donde al fondo estaba el teatro de Enrique Neusvander y a los costados miles y miles de artistas, talleres, orfebres, pintores, escritores, un mundo hermoso, 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 hermoso. Y ahí ensayábamos y él me convocó a trabajar ahí. Trabajamos ahí y también hicimos en el Teatro Mistral, puede ser como en San Diego, ponte tú. No sé. Creo que era como allá donde el diablo perdió el poncho y también la hicimos allá. Y, y después trabajé también con él en obras infantiles, todos los domingos, sábados y domingos. Y la escuela fue como quedando atrás. Me fui fascinando con la adrenalina que me producían estos proyectos, los desafíos que tenía, eh, hasta que el Teatro Petropol se quemó. Eh, o lo quemaron, no tengo idea. Y de ahí volví a la escuela y después tuve a la Rafita, ya ahí me salí de la escuela y comencé ¿A ya qué edad otra fuiste vida. madre? ¿A qué edad fuiste 20 madre? años, a los 20, Súper chica. como debe ser. Está bien. Fui Mira, madre. y trabajabas con guagua chica. ¿O dejaste de trabajar un ratito? No, no dejé de trabajar. Durante el embarazo no trabajé, pero después cuando la Rafita era más chica, sí, comencé a trabajar y acarreaba a la Rafa los ensayos de algunas cosas de televisión, como de extra o ni de extra, como bolos que tenía. Y ahí recorría Santiago con el coche en micro y con la Rafita al anda, así como a los ensayos. ¿Y empezaste chica con la televisión? ¿O no? ¿Tan chica? Ya estaba la Rafa. Sí, pues, en la televisión yo trabajé con Pepe Vilar, no sé si te acuerdas de Pepe Vilar, Sí, me acuerdo. sí, que yo le agradezco mucho a Pepe Vilar a pesar de todo lo que dice, era un hombre encantador, eh, muy exigente, con un sentido del humor increíble, de derecha, por cierto,
pero convocó a muchas personas a trabajar que tenían muchos problemas de cesantía porque no estaban pudiendo trabajar en los teatros porque fueron cerrando o censurando ciertas obras. Era muy jodido encontrar trabajo y él, sin embargo, le abrió las puertas a muchas personas y muchos pudimos trabajar con él. Y discutíamos de política incansablemente, fumando, así recorriendo Chile Films, porque grabábamos en Chile Films. Y joder, decía él, pero ¿cómo? Es que esta cosa, y discutíamos de política, y era un hombre de mente muy abierta. Trabajé con él mucho tiempo, con Rosita Nicolé. Perdona, ¿y cómo era trabajar ahí? ¿Se ensayaba una obra cuánto rato Nada. para darla? Uno trabajaba con teleprompter. Ensayaba ahí una semana. Sonopronte, en la oreja. Sonopronte, perdón, esa cosa que te ponen en la oreja y te van... y te van soplando todo de todos. Entonces uno que apenas estaba como con el texto así, con hilvanado, así como apenas, a punto de coserse el texto, uno cometía errores muy graciosos, porque decía textos de otro, y ahí te retaban, pero yo fui aprendiendo y riéndome, lo pasé muy bien. Y Pero era hacíamos... una escuela tremenda esa, po. Tremenda. ¿Puede ser el Teatro Providencia? ¿Puede ser? Que hoy día se llama como de otra manera. El Nescafé. El No. Nescafé. Ahí grabábamos. Y también en ¿Con Chile Films público? ensayábamos. ¿Ah? ¿Con público? Con ¿La público. grabación? Sí, pues con público. ¿Con cortina, con todo? Con todo. Y entraba Pepe Vilar como esos antiguos, como esos actores antiguos, y ¡ah! Ovación, y él saludaba, diciendo como, un parte del texto, aplaudían, paraba la obra, hacía una reverencia y retomaba. Y ¿Y uno tú se quedabas quedaba como como, congelada? sí, Como ¿qué es congelada. esto? ¿Y con qué otro prócer has trabajado o prócera has trabajado? Con hartos próceres. ¿A quién Próceres. admiras profundamente que con qué hayas trabajado? Ah, Arriba del escenario. con hartas personas, porque yo creo que el nivel de directores, o sea, No, tú, pero Alfredo, actrices mayores nadie que más. nosotros. Como actrices mayores que tú, ¿a quiénes has admirado Ah, profundamente arriba del escenario? Marés, Marés González, en la televisión con Silvia Piñeiro, ¿Te tocó monstruos, con ella? sí, pues monstruos, ¿Y por qué era monstruos buena? maravillosos. La Silvia ¿Qué tenía de que la hacía buena? era un animal, esa mujer era un animal de teatro, igual que Ana González, igual que Marés González, en tipos distintos, pero era un animal. Se notaba que era un amor casi sexual con el teatro y con la actuación. Era una mujer que inmediatamente era histriónica, irónica, inteligente, con sentido del humor, alegre, muy alegre. Marés también con esa amargura maravillosa, existencial, casi como Samuel Beckett en Mujer, era como la Marés para mí, como ¿por qué existimos casi? ¿Por qué? ¿Quién me hizo esto de existir? Era maravillosa ella. Y una actriz así como... Era difícil estar al lado de ella porque uno se quedaba como espectador, como maravillada por cómo decía, por cómo se paraba, la inclinación de su cuerpo, cómo llevaba el vestuario. Daban ganas de besarla, ¿qué queréis que te diga? Como... Oh, maravillosa. La Gaby Y trabajo. Hernández, Sí. nuestra Gaby Hernández. Otro animal, otra que además de una generosidad increíble, porque he trabajado con ella como actriz en la obra que tú dirigiste, El Malentendido, y después dirigiéndola a ella, ya, sí, Gaby, ¿puedes, por favor? Sí, ¿y te parece que sí? Es un sí, y cada sí es absoluto, es intenso, es fuerte, es
potente. No es hacerlo porque sí, es hacerlo. Realmente te dice que sí y va y lo hace. Y uno dice, no le puedo decir nada porque esta mujer es... Listo, está listo, estrenemos mañana. Es su A vida. propósito de la dirección, Claudia, a propósito de la dirección, eh, tú has dirigido obras de otros, pero también y muy particularmente hay una autoría súper grande tuya en textos tuyos o adaptaciones tuyas, Sí. eh, donde Robos. apareces tú como, claro, apareces como autora de una manera, ¿cómo decirlo?, tan notoria, o sea, tan tú y tan extrañamente tú. Es un lado muy, ¿cómo decirlo? Aparece el misterio que tú llevas dentro en todas las Mm. obras que tú diriges. Es muy misterioso. Yo no sé si hubo, capaz que sí, pero la primera que yo tengo nociones es esa cuando compartíamos escenario en el Ictus. Yo estaba con la obra Cuarteto Sí, y tú estabas con la obra que se llamaba la visita. La Sí, la visita. visita, la visita con que actuaba el Amparo con la Tamara, ¿sí? Sí. Y esa es una primera gran autoría tuya o hubo Sí, cosas antes, sí no. que. Esa fue, sí que, sí, mamá, como el chiste. ¿Te vienes o te quedas? Sí, sí que, sí, mamá. Yo creo que fue la primera. Fue una búsqueda interesante. Yo estaba totalmente obsesionada con las tres hermanas de Checo. Estaba totalmente obsesionada con la relación de hermanas. Me parece una relación muy, todavía porque también como que pongo esos textos robados, también los puse en la obra Soy tumba en el río, en donde fundí las tres hermanas en una sola persona, y esa primera era una búsqueda de esa relación, eh, que también era el lado B femenino también, el lado B de la rebeldía de ser mujer, la rebeldía de haber caído en este cuerpo femenino, eh, la rebeldía de tener que sufrir en carne propia síntomas de lo femenino, socialmente también, tener que sufrir lo femenino, y estar destinada de alguna manera, por mucho que hoy día están mucho más liberadas, ¿no es cierto?, las ataduras o las convicciones, eh, siempre existe un nudo ciego en donde lo femenino o la mujer estamos eh, incansablemente o infinitamente atadas a un rol dentro de la sociedad. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de parir, por lo tanto eso dificulta muchas cosas, y eso es así, es una realidad. Las hormonas se revolucionan, uno se revoluciona, el foco está, la concentración está en otra cosa, es difícil trabajar, no imposible, pero difícil trabajar. El lazo, ese lazo de sangre, es muy fuerte, es muy potente. Y este cuerpo, entonces está anudado a lo social, infinitamente para el resto de la eternidad. Así es. Aunque yo no tenga hijos, soy un cuerpo femenino. Yo me acuerdo cuando chica, preadolescente, quería ser hombre. Me habría gustado ser hombre. Mm. Eh, por una cuestión de libertad, porque yo sentía que mis hermanos tenían mucha más libertad que yo. Porque a mí me restringían el alto de la falda, me restringían el maquillaje, me restringían andar con o sin sostén, todo, el vestuario, la compostura, la forma de recibir, la forma de relacionarme con los hombres. Todo era un mundo muy incómodo, muy desagradable. Y, y un día recuerdo que dije, ¿por qué no seré hombre para tener la libertad de ser como yo quiero ser, como yo me siento ser? Y hay algo de eso en mí también hasta el día de hoy, como de hombrecito, de asumir retos, de asumir desafíos, de
de abrir caminos, eh, de tener osadía, de vivir en el caos, de investigar, de estudiar, hay algo de eso, como de tener un rol femenino y masculino al mismo tiempo. Lo que se llama masculino y femenino, que yo creo que a pesar de todo lo que se ha abierto y a pesar del 8 de marzo, todavía existe esa, ese prejuicio con las mujeres. El prejuicio con las tesis, ¿no es cierto? Que pareciera como, y lo he escuchado, como un ataque histérico, esto de el violador en tu camino, que es una exageración, etc. Pero el cuerpo femenino, la feminidad, produce cosas extrañas en la sociedad. Y nosotros lo sabemos muy bien y lo vivimos. Entonces, no es chiste el 8 de marzo, no es un juego. Ahora, en tu obra hay una estructura de pensamiento que puede ser, podemos decir que es femenina, pero también es un caos que es propio tuyo. Sí. O sea, está lo femenino y el caos personal tuyo. Tú hace pocos días me dijiste que tú tenías un caos en la cabeza y que yo casi me morí de la impresión, porque yo encontraba que eras lo más ordenadita y sistemática que hay. Pero es finalmente era como una defensa a este caos que te inunda. Es la organización del caos, es como yo aprendí a organizar mi caos. Soy maniática de la limpieza, soy maniática del orden, soy maniática del lavado, pero dentro mío es un caos muy entretenido además, porque son miles de estructuras que yo acepto, por eso escribo así. Por eso cuando alguien lee algo que yo he escrito dice, pero esta estructura desestructurada, pero uno piensa así y el alma siente así. No es un camino plácido, no es un camino liso, es un camino lleno de choques. Te chocan los recuerdos, te choca la memoria, te choca el amor, te choca el odio, en, en menos de una hora. Entonces, en menos de una hora yo extraño a mi madre, lloro a mi madre, amo a mi hijo, amo a Vicente, tengo que hacer el almuerzo, voy para acá, pico la cebolla, cuezo la papa, la pongo en el horno, vuelvo a echar de menos a mí. ¿Me entiendes? Son miles de cosas, miles. No es que uno ande por la vida, pareciera que uno anda por la vida así, pero son miles de cosas y yo creo que el humano, el humano eh, está hecho así, la naturaleza humana está hecha así. La diferencia y la diversidad está cómo yo organizo eso, cómo lo organizo y dónde lo enfoco, lo suelto, en la arquitectura, en la ingeniería, etcétera, la sociología, eh, pero yo pienso que todos nos parecemos en eso. Pero tu escritura, tu poética, estoy pensando en Caníbal, que es una obra que vamos a dar ahora, que tal vez se esté dando cuando mostremos esta conversación, es en términos estructurales un caos que tú Sí, tienes, que tú tienes en tu cabeza súper claro y que al ser interpretado por ti actoralmente, ese caos se vuelve clarito, transparente, uno lo logra seguir, pero tú estás consciente que es una estructura de pensamiento que tiene que ver con una manera de percibir el mundo, de vivir la vida en el fondo, que es sí, esto que tú describes, con tantas cosas al mismo tiempo. sí. Absolutamente. Y especialmente la obra Caníbal tiene ese desastre, tiene ese caos porque está basada en un caos. Está inspirada en lo que yo vi, en las manifestaciones, eh, en la violencia de las fuerzas de orden en esta policía armada hasta los dientes. eh, lo que sufrieron los jóvenes, eh, y me llamaba mucho la atención como nunca antes, cómo la bala o el disparo iba al cuerpo. No había, no había posibilidad de que ellos argumentaran que era para
despejar la vía pública para que los chicos se fueran, no sé, al puente. No, ellos iban al cuerpo, con precisión y al ojo. Eh, y eso me llamó mucho la atención, y no solo eso, sino la cantidad de víctimas. O sea, el cráneo, la espalda, los muslos, los glúteos, el ojo, la mejilla. Eran cuerpos heridos y ellos se alimentaban de eso, de ese órgano, de esa sangre. Y de ahí me vino la imagen caníbal. Y ahora de nuevo me pongo entonces en el lado B. No de las víctimas, porque todos sabemos que eso es una aberración, simplemente quiero saber qué tiene en la cabeza alguien que ordena disparar de esa manera y ese alguien que dispara de esa manera. ¿Cómo funciona? ¿Qué piensa? ¿Por qué lo hace? Ahora, el cómo funciona, por qué lo hace, es un intento, como esta entrevista, es un intento, Sí, finalmente se exponen posibilidades, pero siempre permanece un secreto que es el lugar de la perversión, que es un lugar que no tiene explicación. O sea, hay razones alrededor, pero el centro, esa maldad, sí. queda indefinido. Queda, claro, queda como, queda palpitando, yo creo, y esa es la peligrosidad, Mm. porque no desaparece. Ah, por muchas preguntas que uno haga, como tú dices, uno pregunta, en la obra pregunto también, ¿no es cierto? Eh, pero la respuesta, yo creo que no existe respuesta para eso. Yo creo que ni siquiera ellos tienen respuesta para eso. Mm. ¿Es la maldad? ¿Es cumplir una orden? ¿Es nadie, o sea, de verdad yo no puedo creer que alguien piense que esa es la manera de resolver los problemas sociales. No, Mm. no lo entiendo, no entiendo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la violencia hoy día? Eh, Antes también la dictadura fue, o sea, el golpe de Estado fue una aberración, pero ya supuestamente habíamos aprendido algo. Pero sacar a los militares a la calle, sacar las fuerzas especiales a la calle, disparar, agredir de esa manera al cuerpo, a la sangre, ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo? Pensaba yo. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿A qué le tienen miedo? Claudia, y obviamente el estallido te levanta todas estas preguntas que estás planteando, ¿sí? ¿Sí? ¿Y hubo algún lado positivo de sensación en el estallido? ¿O fueron solamente estas preguntas de este lado No, a mí oscuro? me fascinó eh, lo útil y de pronto las ciudades de Chile, las plazas de Chile eran nuestra casa. Y hubo cabildos, y hubo grupos, de niños incluso, de mujeres, de ancianos, etcétera, que comenzamos a pensar o a repensar el país. Eh, Creo que para mí lo más importante dentro del estallido fue esa capacidad de superar una situación de incomodidad, de disconformidad, de violencia, y todos tradujimos esa frustración en algo útil, totalmente útil. Las miles y miles de palabras que se escribieron, los miles y miles de deseos, de sueños, de utopías, de un país más justo, de un país más igualitario, que la palabra más ya debería estar de más. Debería decir uno, país justo, país igualitario. Eh, eso lo recuerdo como algo notable, o sea que las plazas eran nuestra casa, las plazas, las calles, nuestra casa. El encuentro, la alegría del encuentro, de vernos las caras,
Las redes sociales de alguna manera como que anularon todo eso. Eh, Aunque las convocatorias empezaron a hacer a través de redes sociales, el volver a encontrarnos, el volver a mirarnos a los ojos, el poder saber cuántos somos, ver cuántos somos, los niños arriba de los padres, las abuelas en sillas de ruedas llevadas por sus nietos, los miles de letreros, cómo el paisaje y el territorio nacional comenzó a modificarse porque empezaron a, a, a manifestar en las paredes de las calles, incluso en las calles mismas, sus sueños. Las fotos de lo que ocurría eran el testimonio diario de lo sufrido, de lo vivido y de la alegría también. Cada una de las paredes de las ciudades de Santiago. Se transformó en otro país, era otro país, y era un país que hablaba fuerte y que hablaba claro, pero no fue escuchado. ¿Y qué viene Iba, ahora? ¿ah? ¿Y qué va a venir, crees tú? Yo creo que el estallido ha madurado y que se ha servido de algo la reclusión, ¿no es cierto?, a la que estamos sometidos. Yo creo que ha sido como quizás a generar como una dimensión realmente, realmente real de lo que nosotros queremos del país. O sea, porque se habla de estallido y aparentemente la palabra estallido es peligrosa, porque un estallido es algo que explota, pero se apacigua, ¿cierto? Se calma. El estallido social fue un estallido de necesidades, estallido de posiciones, estallido de exigencias nuevas a la Constitución o cambio total de la Constitución. Eso no va a cambiar. Yo creo que vamos a volver a salir a la calle, y que si de algo le sirve al gobierno haber también estado en reclusión, es de haber meditado y madurado la mejor forma de recibir estas nuevas ideas. ¿Pero crees que maduraron? No lo sé, tienen que Capaz que sí. demostrarlo. Yo no Sí, puedo po. anticiparme a eso. Yo espero que sí, nunca. Lo peor es creer esto no va a pasar. Lo mejor es creer esto sí va a pasar. Sí, como yo, que digo, no va a resultar. No va a resultar. Claro, esto no va a resultar. Yo pienso todo lo contrario, esto va a resultar. Claudia, ¿te gusta actuar? Me complica actuar, Sí, sepo. me da, Expláyate. me da miedo. Le tengo miedo al teatro, creo que es un animal que también te devora, que, que de la manera en que uno lo hace, en que nosotros lo hacemos, tiene una cierta peligrosidad, hay mucho de sacrificio, hay mucho de término de muerte en cada proceso. Eh, Creo que es un oficio tremendamente peligroso, difícil. Actuar es muy, muy desgarrador, muy, muy complicado. Todos los actores y actrices grandes que yo veo en el teatro hoy día, puedo darme cuenta exactamente y puedo identificarme en ese sacrificio, en ese dolor, en esa generosidad también de entregar trabajos tan profundos, tan desgarradores. Y me da miedo porque básicamente uno no quiere sufrir o no quiere sufrir más, yo creo. Tiene que ver con eso. Por eso mi acento ahora está en la dirección, a pesar que estoy enseñando una obra con la Universidad Católica, eh, para experimentar toda esta cosa vía Zoom y ver qué posibilidades tiene todo lo que nosotros echamos de menos del teatro, porque esto no es teatro. Y claro, uno echa de menos la complicidad,
con la actriz, el puchito en el patio, el frío, el calor, eh, eh, y el teatro. Y finalmente el contacto con el público que acá no se da. Se da virtualmente, pero no es lo mismo. Eso, creo yo, el ¿Tú teatro, recomendarías, tú recomendarías a las personas que sean actores? de todas maneras, sí. Ah, ya. Yo creo que sí hay que pasar por muchas, claro, por muchas vicisitudes. Además que esto es algo que me apareció de vieja, no es que sea algo que me daba antes, me apareció de vieja porque me di cuenta que, no sé si había cansancio, pero un profundo desgaste también, de darle todos los años, todos los años, todos los años. Pero sí pienso que los jóvenes que quieran estudiar y seguir la carrera, eh, es una gran plataforma creativa, es una gran forma de múltiples expresiones, de inventos, de imaginación, de creatividad, de escribir, de dirigir, de actuar, de inventar. Es como pienso, el lugar donde te permite más creación. Uno puede crear con lo audiovisual, con la música, con la luz, con la arquitectura, al hacer una escenografía, con los elementos, con los objetos, la utilería. O sea, la convocatoria de oficios es enorme. Entonces, es un lugar como privilegiado para la creación, en ese sentido. Y por lo tanto como una piscina muy agradable, en donde uno se ahoga a ratos, pero sobrevive, ¿no es cierto? Sale y dice, esto es maravilloso, se ve increíble, eh, la música te conmueve como actor cuando está ahí arriba y abajo como espectador. Todo el teatro es un mundo, eh, el mundo donde uno quisiera estar, donde uno quisiera vivir. Eso me pasa. Claudi, sí, pura pasión, ¿ah? Y una pregunta así, no rosa, pero semi-rosa. No, ¿por qué cuando los niños tuyos eran chicos no te gustaba que fueran a verte? Por eso, Por, porque me iban a ver morir y yo no quería to- eso. sí, pues, entonces tenía que ver con que el límite entre la ficción y la realidad es se vuelve bien Frágil, tenue frágil, muy frágil. para ti. Sí, porque además mis hijos, eh, aparte de acompañarme, tú te debes acordar de veces en que dormían como ahí al lado de la escenografía y eso, me ayudaron, o sea, tenían una cercanía porque me ayudaban a memorizar el texto, me tomaban el texto, me corregían el texto. Pero eso era texto nomás, El- pues era bla, 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 ficción. bla, bla. Claro. Eh, pero cuando uno ya estaba pasando a otras etapas, ya nunca les pedía que me volvieran a pasar el texto, y ahí se ponía el terreno y el territorio un poco más denso, más peligroso. Entonces lo que hacía la diferencia era el cuerpo. Claro, Cuando empezaba a entrar exactamente. el cuerpo, la Sí, ficción se desdibujaba. exacto. Y Y eso era ahí muy fuerte para los niños. uno deja de comer, uno deja de estar de alguna manera también, porque tu cabeza está en otra cosa. Algo dentro de uno se acomoda. Es que yo creo que es un monstruo, algo dentro de uno hace un espacio enorme y deja un espacio en donde empieza a entrar esto otro, que es un mundo que te empieza a llenar las venas, te empieza a llenar la cabeza, te empieza a llenar el pelo, uno adelgaza o engorda, dependiendo, y uno dice, ¿qué me está pasando? Es como un lugar eh, en la biografía humana, en la biografía biológica, si hablamos netamente de biología, desconocida, eh, extraña. Mm.
Entonces ahí tú, claro, es bien, ahí está el caos, po, porque Sí. vivir el proceso de ese modo y al mismo tiempo tener que criar, por ejemplo, claro, entonces estás partida entre Artaud y tu abuela. Con los niños eres la abuela, con la nona. Claro, totalmente. Porque más protectora, no estoy diciendo sobreprotectora, pero protectora que tú no hay. Total, sí, sí, absolutamente, totalmente. Entonces ese ejercicio de que los niños no vieran la posesión, la mujer poseída, sí, en que te convierte, hacía que no fueran a ver las obras, no claro, te daba terror. iban escondidos. Me acuerdo que tú los metías escondidos. Sí, una vez. Me traicionaste. Pucha. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Rodri. Qué entrete.